Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes. Deseo que el Señor esté acompañándolos en su jornada diaria, en su jornada de vida. Bueno, bienvenidos a su clase de epístolas universales. Vamos a continuar ahora eh, la clase. Voy a terminar con la clase de Santiago, donde nos quedamos. Voy a ir a cortar la grabación para que quede dentro del espacio de la plataforma. Vieron que hay espacio en la plataforma, entonces lo que toca la clase de Santiago lo voy a hacer una grabación. E inmediatamente retomo la otra grabación para abrir la primera carta de Pedro, que es la que vamos a ver este día también. ¿Ok? Muy bien, pues voy a compartir la pantalla y nos habíamos quedado en la epístola de Santiago. Como dije, es una epístola muy, muy linda, muy, muy reflexiva, con mucha sabiduría. Y lo que vamos a hacer ahora es mirar un poco, un segundo. Bueno, a ver, un segundo, creo que voy a ver dónde nos quedamos, porque vimos el autor, que es hermano de Jesús, el vocabulario, los judíos cristianos, los dispersos, donde fue escrito, el propósito, bueno, eso también ya lo vimos. Ok, nos quedamos en el contenido de la carta de Santiago. Bueno, respecto del contenido, vamos a ver este bosquejo que va a girar alrededor del tema central que, como dijimos, acuérdense, ¿cuál es el tema central de la carta de Santiago? Pues que una fe viva va a producir obras buenas, agradables, eh, perfectas, de obediencia, de gozo, etcétera. Y todas estas obras van a honrar al Señor, van a glorificar su nombre. Bueno, entonces dijimos que los resultados, ese es el tema de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. Bien, estos serán entonces, a manera de bosquejo, los grandes temas que va a abordar la Carta de Santiago. Una primera parte tendrá que ver con la fe viva en relación con las pruebas, las tentaciones y la palabra de Dios, ¿no? Que vendría a ser básicamente todo el primer capítulo. Luego, el segundo capítulo, todo tendrá que ver con una fe viva que va a producir imparcialidad y también buenas obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis buenas obras sin fe, que es un juego de palabras interesantes que hace Santiago. Bueno, lo vemos en el capítulo 2. En el capítulo 3 encontramos el tercer gran tema, que es una fe viva, siempre va a estar en relación con la palabra, ¿verdad? Con la palabra, que la palabra, lo que sale de nuestra boca, siempre tiene gran impacto, ¿verdad? Para bien o para mal. Y también respecto de la sabiduría. Cuando vimos el tema de los proverbios, veíamos que la sabiduría, en los primeros 9 capítulos de Proverbios, va a abordar este tema sapiencial. Y por eso planteamos una pregunta en esta clase que era, ¿será que Santiago es un libro de carácter sapiencial? Bien, en el capítulo 4 eh, este, vamos a ver que se divide en dos, del 1 al 12. La cuarta gran área de temática de Santiago es la fe viva en relación con los placeres del mundo, y que te sirve el que se hace amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Del capítulo 4:3 al 5:6, la práctica de la fe viva produce reconocimiento de la soberanía de Dios. Dios es soberano y ese es uno de los temas fundamentales de la carta, la soberanía de Dios. Del 5:7 al 12, la práctica de la fe viva en relación a la segunda venida de Cristo, porque como todos ellos, tanto Pablo, Santiago, Juan, Pedro, pues todos ellos pensaban y creían que la venida del Señor era inminente, por lo tanto, habría que comportarse de tal o cual manera antes de que el Señor viniera.
Y finalmente, el 5:3 al 20 tenemos la fe viva en relación con las dificultades de la vida y bueno, pone casos específicos como los que le pasó al profeta Elías con el tema eh, de de la sequía. Así es como podríamos nosotros bosquejar al abordaje de la Carta de Santiago y que me parece que puede ser muy interesante, ¿no es cierto? Conocer los grandes temas para que a partir de ahí, cuando los leamos, nos podamos ubicar en los mismos. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que vimos, ¿verdad? Vamos a platicarlo un poquitito. Capítulo uno de Santiago, ¿verdad? Resumen del capítulo uno. Bueno, vemos que la palabra dice que una fe viviente, una fe viva, va a producir gozo en medio de las pruebas. Y eso lo vamos a ver del versículo 2 al versículo 18. E inicia diciendo en el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es una fe viviente. Versículo 12, por ejemplo, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Es una fe viviente que se produce a través de las pruebas. Después de una breve introducción donde se identifica a sí mismo y a sus destinatarios, que el versículo 1, que ya lo platicamos, Santiago inicia la primera parte de su argumento en que una fe viviente va a producir gozo en medio de las pruebas. Y como resultado de la prueba, uno crece en la paciencia. Entonces, todas las pruebas no son negativas, más cuando éstas se capitalizan, produce buenos frutos y uno de ellos es la paciencia. Eh, y la paciencia a su vez va a producir madurez. Dice el versículo 4: Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Nuestro carácter se va templando a través de las tribulaciones. Además, esa fe viviente nos mueve a orar por sabiduría divina en medio de las pruebas, ¿verdad? Dice Santiago en el versículo 5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, la cual da a todos abundantemente, sin reproche, y divinamente se le concederá. Tanto la sabiduría divina eh, que viene a través de las pruebas nos motiva a entrar en una profunda oración. Y cuando Dios interviene en respuesta a esa fe, nos asegura la victoria por medio de la tentación, ¿verdad? Nos asegura la victoria. Y como dije, el que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Además, Santiago en este primer capítulo, queridos alumnos, enfatiza también el hecho de que una fe viviente muestra una completa y absoluta confianza en Dios. Dice: Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Santiago nos ayuda a enfatizar acerca de tener esta confianza en el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni hay cambio alguno. Así que Dios es el dador de todo lo bueno y que no cambia. Y del versículo 19 al 27 podríamos resumirlo como una fe viviente es el resultado de obedecer a la palabra de Dios. Del versículo 2 al 18, una fe viviente va a ser gozo, va a producir gozo en medio de las pruebas. Y esta fe viviente va a venir como resultado de obedecer la palabra de Dios. Santiago enfatiza los resultados efectuados por la palabra de Dios en los creyentes. Resulta en pureza de vida, mientras que la desobediencia resulta en hipocresía. Dice el versículo 19.
21, voy a leer el 21. No vamos a leer todo, pero el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a ustedes, a nosotros mismos. Y ahí nos habla acerca de que la palabra de Dios nos confronta como un espejo, ¿no? Nos hace sabios, nos hace libres. El que persevera en la palabra, es el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. Ah, Así que eh, y el versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no frena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tales van, es la hipocresía de la que habla Santiago, ¿no? Sí, hipocresía no es otra cosa, una palabra que tiene un significado que significa actuar, ¿no? A los actores de las telenovelas, actrices, realmente son hipócritas, porque están actuando un papel que no son ellos, pero que lo hacen ver tanto que parece ser que son ellos. Bueno, a eso se refiere la hipocresía. Y también dice que la religión que agrada a Dios está basada en hacer su voluntad revelada. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Bueno, es el resumen del capítulo 1, una fe que produce gozo en medio de las pruebas y una fe que va a ser fuerte como resultado de obedecer la palabra de Dios. El segundo capítulo, o el capítulo 2, va a ir del versículo 1 al 13 y podríamos ponerle como título, Una fe viviente motiva la práctica de la imparcialidad. La imparcialidad mira hacia las cualidades internas de la vida. Dice el capítulo 2 que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, hermanos míos, sea sin acepción de personas, ¿verdad? Y entonces nos hace la metáfora de un hombre rico que viste con ropa de marca, que trae anillos, y un hombre pobre, ¿verdad? Santiago conoció la pobreza porque al igual que el Señor Jesús, como su hermano, su familia, pues vivieron en la pobreza, ¿no? Entonces, seguramente Santiago más de una vez sintió el reproche, sintió la exclusión que comúnmente se hace en las clases sociales y seguramente vio y sentía desde que era pequeño como a los ricos o a los que tenían alguna posición importante los colocaban en los mejores lugares y a los que vestían tal vez de manera modesta los sentaban en el suelo o en las filas de atrás. Bueno, estas cualidades internas de la vida armonizará con los propósitos electivos de Dios, ¿verdad? Hermanos míos, escúchenme, dice Santiago, ¿nos ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, finalmente, ¿verdad? Eh, este, Santiago hace una pregunta interesante. ¿Será que Dios ha elegido a los pobres de este mundo? Recuerden que Dios siempre está a favor del pobre. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento. Dios de huérfanos y de viudas, decía el salmista. Y el versículo 6 contesta la pregunta, porque tal vez alguno que otro rico dijera, y sí, viste, no tenemos nosotros problema de los pobres porque los eligió Dios. Pero el versículo 6 dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, habéis lastimado al pobre. O sea, sí, Dios los eligió, pero ustedes se han encargado de hacer su vida miserable. Y esto es lo que Santiago va a reprocharle a los ricos, a los poderosos, a los influyentes. Además, estas cualidades de no hacer acepción de esta imparcialidad cumple con la ley real. Dice, si en verdad cumplís la ley real, o sea, si realmente dicen que están a favor de la ley, eh, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, es cierto, Dios siempre estará a favor del pobre, no va a aceptar al rico que lastima y que ofende al pobre, ¿no es cierto? Dios no está en contra de la riqueza, evidentemente, pero no va a permitir que alguien con poder y con influencias termine lastimando la dignidad de alguien que no puede defenderse o que no tiene los recursos para defenderse, y entonces Dios o Santiago lo cataloga a esta persona como alguien que está en pecado. Del 14 al 26 podríamos poner como título: Una fe viviente da frutos en toda buena obra. Este realmente, de ahí viene el título o el tema central, es el pasaje principal de esta carta, el cual enfatiza más que todos la necesidad de una fe viviente, una fe en acción, no una fe muerta. ¿Por qué? Porque la fe muerta, es decir, la que no da fruto, un cristianismo light, un cristianismo que va, se sienta, escucha, canta y después sale y vive su vida como si Dios no existiera. Un cristiano, una cristiana que no le interesa inmiscuirse en los trabajos de la iglesia, que no trabaja a favor del reino, alguien que no está comprometido con los pobres, que no hace su trabajo misionero, que no hace su trabajo de liderazgo, que no cumple el propósito por el que Dios le ha llamado, pues es una persona que tiene una fe muerta, ¿no? Entonces, alguien que vive una fe muerta no puede salvarse, ¿verdad? Dice el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará, de qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué sirve? La fe le puede salvar. No es que Santiago esté diciendo que nosotros somos salvos por obras, sino que está diciendo: si vos ni siquiera has tenido obras como resultado del perdón gratuito de Dios, imagínate, ni así te vas a poder salvar. Nadie puede salvarse no haciendo obras que provienen de haber aceptado la gracia del perdón de Dios. Así que la cuestión no es si la fe en Cristo puede salvar. Esa no es la cuestión, porque la fe en el Señor, Pablo ya lo dijo en todas sus cartas, ¿no? ¿Qué es lo que nos salva? Pues nuestra fe en Jesucristo. Y la fe de Jesucristo son dos cosas distintas. La fe de Jesucristo y la fe a Jesucristo. Bueno, eso nos salva de manera gratuita, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Pero esa salvación eh, este, termina motivándonos a expresarla a través de nuestras buenas obras. Así que la cuestión no es si la fe en Cristo puede salvar. El punto es que si alguien dice que tiene fe, pero no la evidencia con frutos de justicia, entonces el tal no tiene más que una fe muerta, aunque diga que tiene fe, ¿no? Si alguien practica injusticia, si alguien es más una piedra de tropiezo que de bendición, por más de que diga: yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo no como chancho, yo doy el diezmo, yo esto, pero si es alguien que está criticando a los demás, que está levantando falso testimonio, que no está haciendo nada, que se convierte realmente en una piedra de tropiezo, pues evidentemente su fe es... Sé que una fe que no obra, aunque esté relacionada con un credo ortodoxo, ¿verdad? Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, hay una creencia superior de un Dios único. Bueno, también los demonios creen. Así que no, no es tu credo lo que te salva, ni es tu credo lo que hace que vos evidencies cosas buenas. Es cómo ese credo que vos profesás se traduce en buenas obras. No por tener la ley de Dios enfrente, los 10 mandamientos en algunos templos, principalmente en México, no por tener esos 10 mandamientos o como algunas iglesias todavía que se levantan a leer los 10 mandamientos a la mañana el sábado o a la tarde, no por eso tienen una fe viva. Absolutamente, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan. También una fe que no obra está muerta, dice el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Abraham y Rahab, ¿verdad? Que nos habla acá, son ejemplos de una fe viviente porque eligieron obedecer a Dios a pesar del costo. Santiago o Jacobo trae a colación estos dos grandes personajes: Abraham,
que es el padre de la fe, ¿no es cierto? Que ofreció a su hijo al altar sin chistar o sin cuestionar a Dios. Al final Dios le salvó porque supo que podía contar con Abraham. Y Rahab, que es la ramera, ¿no es cierto? Fíjense, Santiago todavía resalta su antigua profesión y la llama la ramera, pero esta fue justificada por la obra que hizo. Entonces, cuando alguien cree en Dios, tiene que actuar, tiene que hacer buenas obras a pesar del costo que esto pueda implicar. ¿Ok? Así que del capítulo 2 podemos tener estos dos apartados interesantes, uno que motiva a no hacer acepción de personas, no juzguemos, hermanos, hermanas, no juzguemos ni por su forma de vestir, ni por su forma de hablar, ni por su forma de comportarse. Nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla más que la cuchara que entra hasta el fondo de la misma. ¿Ok? Es mejor ser tolerantes, ser ah, tiernos, ser empáticos, ser personas de carácter templado, cabal. No significa que estemos de acuerdo con las cosas que hacen, pero no podemos alejarnos de las personas por lo que ellos están haciendo, ¿verdad? No podemos, tenemos que respetar su libertad, que al final del día quien va a juzgar a cada persona es Dios. Y lo otro es que si no tenemos una vida en acción cristianamente, si vos podés decir, es que yo estoy estudiando en el seminario y con eso soy salvo, si esto que vos estudias no lo pones por obra, no lo traducís, no lo volcás a bendecir a alguien, a cumplir tu propósito, entonces tu fe es muerta. Capítulo 3. Tenemos una fe viviente que genera autocontrol. Bueno, como ya lo platicamos en un momento, el autocontrol o dominio. El dominio propio en el hablar requiere sobre todo los que están ocupados en la enseñanza de la palabra de Dios. Dice el capítulo 3 al 1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eh, Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Evidentemente, hermanos, el ejemplo tiene que ser nuestro. Imagínense una persona que habla en la iglesia y que es boca sucia, por ejemplo, pues evidentemente no está siendo honesto con el control de su lengua. O alguien, ¿verdad? Que dice, no, yo no digo ninguna grosería, no digo una mala palabra, una palabra altisonante, pero mis palabras son de murmuración, mis palabras son de cizaña, mis palabras son de y no sé, ¿eh? Y no sé, capaz y qué sé yo, tal vez y sí. Entonces, no estás usando una palabra altisonante, una grosería, pero la palabra de murmuración, de cizaña, diríamos, pues evidentemente no corresponde al ejemplo que nosotros tenemos que dar. Si una persona es capaz de controlar su lengua, posee sabiduría divina y Dios controla su vida, ¿no? Y ahí vienen todo lo que es las naves son grandes, los barcos, diríamos, son muy grandes y todas son dirigidas por un pequeño timón, ¿verdad? Entonces el timón puede llevar esa embarcación o a buen puerto o a terminar estrellándose en el acantilado. Eh, También dice que la lengua es como una chispa, ¿verdad? Que puede generar un gran incendio en un bosque, ¿verdad? Es un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Eh, Así que, bueno, dice que quien puede controlar su lengua. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tenemos que aprender a no ofender. Eh, a veces o sea, no tiene que darse ni una
palabra ah, grosera, diríamos, ¿no? O altisonante. No debe haber una palabra que murmure o que siembre duda o cizaña en perjuicio de otro, pero tampoco tiene que haber palabras hirientes que lastimen a otras personas, que, que, que puedan decir cosas en el momento que no es correcto, en el momento que no deben darse. Y entonces siempre hay que aprender a guardar silencio antes de que la cosa se empeore. Y finalmente, una lengua no controlada se convierte en un instrumento diabólico y es evidencia de una sabiduría mundana. Y eso lo vemos del capítulo 3 del 10 al 18. ¿No? Ah, Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y pleito, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. Así que siempre hay que ser generadores de paz, no de violencia, no de echarle más leña al fuego, decimos, ¿no? No de atizarle más a la llama, sino, como dijo el proverbista, la blanda respuesta siempre va a aplacar el furor o la ira. Muy bien, en el capítulo 4 y el 5, la primera parte, vemos una fe viviente produce humildad. Si no se practica la fe viva, el resultado es la carnalidad, la mundanalidad que se torna en enemistad contra Dios y en pleito contra los hermanos. Por eso, alguien que no trabaja pelea, ¿verdad? Y sus actos, sus decisiones son carnales. Muchos líderes, muchos miembros de la comisión local o del consejo local, como le llaman en algunos casos, a veces actúan de manera carnal. ¿Por qué? Porque no tienen una fe que produce obras. Y a veces uno dice, sí, pero yo soy líder, sí, pero yo pertenezco a la comisión, sí, pero yo soy el presidente de la comisión de jóvenes o de mujeres o qué sé yo. Sí, pero si actúas de manera carnal, pues terminas actuando de esa manera y terminas peleándote con todos. Del 4 al 13 al 5-6 dice Santiago que una fe viva distingue entre lo permanente y lo temporal. Santiago advierte que la vida en este mundo es como vapor, por eso nuestros planes deben estar siempre humildemente supeditados a la voluntad de Dios, ¿verdad? Me encanta cuando dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué va a pasar mañana, ¿verdad? Porque ¿qué es vuestra vida? Una neblina, aparece por poco tiempo y luego se va. Así que en lugar de decir eso, debemos compartir la enseñanza de si el Señor quiere, lo haremos o no. Así que no te jactes con tu soberbia porque toda jactancia siempre termina mal. Hay que decir, bueno, si el Señor lo permite, ¿verdad? Si el Señor lo permite. También las riquezas de esta tierra son temporales, perecederas y engañosas, por lo tanto no debemos poner nuestra confianza en las riquezas. Dice el capítulo 5: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Evidentemente, hay una fuerte condena. Muy en línea del pensamiento de Jesús, ¿verdad? Jesús también condena la riqueza que lastima, que excluye, que pisotea la dignidad de las personas. Así que debemos nosotros no poner nuestra confianza en las riquezas, sino en la soberanía de Dios. Y el capítulo 5 en la segunda parte, dice que una fe viva se apoya en las Sagradas Escrituras, ya lo vimos al principio, Santiago no lo dijo. ¿Por qué? Porque finalmente Santiago concluye su argumentación enfatizando respecto a las Escrituras. Recuerden que las Escrituras para los autores del primer siglo son el Antiguo Testamento.
Dice, una fe viviente es impulsada por la esperanza de la segunda venida del Señor y ejemplificada por los sufrimientos y paciencia de los profetas. Santiago termina con la misma nota que comenzó al principio de su carta, la oración. ¿Qué nos mueve a una fe? A orar, ¿verdad? Si alguno necesita sabiduría, ore al Señor. Pues así termina la carta de Santiago. La oración es una evidencia sólida de una fe viviente. Alguien dijo que si la palabra es el alimento, la oración es la respiración de la vida cristiana. Solo los vivos respiran. Santiago habla aquí entonces de la oración de fe, ¿verdad? En conclusión, reiteramos que Santiago no estaba escribiendo enseñanzas sin propósitos o ideas sin relación. Realmente, el hermano del Señor tenía un principio unificado que deja claramente establecido en su carta. Como dije, que este es el propósito fundamental, hay que vivir haciendo las cosas. No podemos vivir solamente diciendo que somos cristianos y no vivir como cristianos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. Y de eso trata la carta de Santiago. Así que bueno, es muy rico. Ustedes, por favor, léanlo detenidamente y van a encontrar mucha sabiduría de esta carta. Bueno, ¿cuáles serían las peculiaridades, ideas claves o características? La carta enfatiza la importancia de los frutos de una fe genuina. La palabra obras, ¿verdad? O su equivalente, fíjense, se repite durante toda la carta 14 veces. Por eso la fe y las obras no son antitéticas, es decir, no están separadas, no están peleadas, sino que las obras de manera natural son el producto de la fe en Jesucristo por la cual hemos sido salvos. Entonces, una produce la otra. Y si realmente hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y si realmente hemos creído que el Señor nos ha salvado, ha perdonado nuestros pecados, entonces actuaremos. Y de eso trata el autor. Otra característica o peculiaridad es que hay más de 40 alusiones al Antiguo Testamento. Esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque Santiago es muy judío. Entonces siempre va a tomar el Antiguo Testamento como base principal de inspiración. Y tiene más de 20 alusiones al Sermón del Monte en Mateo 5 al 7. Ahora, es probable que Santiago haya leído ya el Sermón de la Montaña, Sermón del Monte, y a partir de allí tome muchas de estas características. Por eso yo les decía que algunas cosas van muy en línea de la enseñanza de Jesús. Otra característica o peculiaridad es que en uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza el lenguaje figurado, pues es el de Santiago. Santiago usa muchos símbolos, muy propio de la sapiencia, de la sabiduría, de la poesía sapiencial. Los tipos y figuras ayudan al autor a exponer su enseñanza a la luz de la vida práctica. Por ejemplo, cuando él habla de olas del mar, está hablando de que alguien es inestable, ¿no? Que no tiene equilibrio. La ola del mar va, viene y nadie la detiene. Cuando habla del viento, es un símil o un comparativo a una incertidumbre. Porque el viento, vos no sabes si sopla para allá, para acá, para arriba, para abajo, ¿verdad? Entonces es alguien que vive en incertidumbre. El vapor de agua es una metáfora que alude a la brevedad de la vida. Es muy gráfica la descripción. Todos sabemos, hierves agua, tapas la olla, cuando esté hirviendo, abres la olla, levantas la tapa, sale un vapor de agua, está un momento y después no está más. Ah, bueno, así es la vida. Habla también de un espejo, ¿no es cierto? Que es el símbolo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un espejo va a reflejar sin alteración alguna, ¿verdad? Y sin duda alguna, pues lo que está reflejando, lo que se está mostrando. Bueno, el espejo es la palabra de Dios. La palabra siempre nos va a confrontar como somos. El anillo de oro y la ropa espléndida, bueno, simboliza una persona con mucha plata, pero que evidentemente es alguien que su arrogancia no lo identifica como cristiano.
Pero yo conozco a muchos cristianos que tienen mucha plata, que pueden vestir bien, pero son tan amables, tan generosos, tan gentiles, tan acomedidos, ¿verdad? Que están produciendo buenas obras. Y finalmente el timón del barco, como dije, es algo tan pequeñito que es capaz de controlar algo muy grande. Nuestra lengua es tan chiquitita y es capaz de controlar, ¿verdad? Todo lo que es nuestro cuerpo, ¿ok? Así que bueno, Santiago es uno de los libros que utiliza, del Nuevo Testamento, que utiliza las metáforas muy propio de la sabiduría. Finalmente, el autor utiliza por lo menos 30 referencias a la naturaleza. ¿Ah? Olas del mar, la naturaleza de bestias, las aves, las serpientes, lo cual indica una persona que ha pasado mucho tiempo en el campo, ¿verdad? Es alguien. Y bueno, si consideramos que Nazaret es una ciudad muy pequeñita y la mayoría de la gente se dedica al campo, son campesinos, la mayoría de ellos, porque son del estrato más humilde o más pobre, bueno, sabemos muy bien de lo que habla Santiago, ¿verdad? Santiago está hablando de lo que él conoce. Así que estas son algunas de estas peculiaridades interesantes que tiene el libro de Santiago. Las grandes doctrinas que encontramos de Santiago, Santiago no expone sobre un tema doctrinal en sí mismo, ya que su objetivo no era el conocimiento teórico, o sea, no desarrolla un concepto como tal, sino más bien llevar a sus lectores a una praxis, ¿verdad? A la práctica cristiana, la conducta piadosa, basada en el conocimiento que ya se tiene sobre la palabra de Dios. Así que entonces, como no hay práctica sin teoría, porque para practicar tiene que haber una base y esa es la fe. Pero tampoco hay teoría sin práctica. No podemos decir que tenemos una fe y estar sentados los sábados sin hacer nada, sin comprometernos o ser pieza de tropiezo. Por lo tanto, podemos decir que Santiago complementa el énfasis de Pablo en la justificación por la fe. Santiago no está en contra de decir que nosotros somos salvos por fe, sino más bien dice que si efectivamente consideramos el valor que tiene ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz para declararnos santos y justos por medio de la fe, entonces una fe verdadera demostrará los frutos espirituales de justicia. La fe entonces que condena a Santiago no es la fe que recomienda Pablo, por supuesto que no. Más bien, la fe que Pablo predica es la misma fe que obra con los frutos que Santiago demanda de los que han creído. Pablo habla de la fe en relación con Dios, por lo cual somos declarados justos por Jesucristo sin obras de la ley, ¿no? Somos salvos por gracia. ¿Ok? Nuestra salvación no depende de nuestras obras. Nuestra salvación depende de la absoluta gracia de Dios. Somos justificados solo por la gracia de Dios. Eso dice Pablo. Y Santiago refuerza el sentido cuando habla de esa misma fe en relación con los hombres, la cual obra en frutos que adornan la doctrina, como el mismo Pablo le dijo a Tito 2:10, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué dice Tito 2:10? Eh, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es el adorno de la doctrina lo que hace hermoso la vida cristiana, pues son nuestras obras, son lo que nosotros somos. Y el Señor también ya lo dijo en el Sermón de la Montaña, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si queremos ser conocidos por hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener buenas obras. Bueno, los pasajes famosos, los que nos aprendimos, ¿verdad? Dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, 1:2. 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. No lo sabemos de memoria.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando os hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El proceso de la tentación, que va del 13 al 15. Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, ya lo hemos leído. La religión pura, refrenar la lengua, visitar a los necesitados y guardarse en santidad. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todos. Un texto muy interesante. La fe verdadera se evidencia por las obras. El tema de la lengua, que también ya lo abordamos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y bueno, perdón, me salí pensando que había otra diapositiva. Bueno, solamente para que quede ahí. Eh, vemos algunos textos que, bueno, evidentemente, si seguimos buscando, habrá muchos más textos que nosotros podamos compartir. Pero bueno, ustedes al momento de leerla, les sugiero tengan un marcatextos, ¿verdad? Y puedan marcar algún versículo que les llame la atención, y reflexionar sobre eso a la luz de lo que hemos visto en clase. ¿Ok? Bueno, pues es así entonces como hemos compartido la carta de Santiago, ¿verdad? Una carta, como dije, desafiante, una carta que nos ayuda a todos y nos bendice, bueno, que nos lleva a la profunda reflexión de cuántos frutos estamos teniendo, qué frutos estás produciendo y cuáles no. Y creo que ahí está lo más interesante. Bueno, pues como dije, voy a cortar aquí la grabación y vuelvo a iniciar una grabación nueva, para ver la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Ok? Así que bueno, voy a terminar con esta.